Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Contrariamente a la creencia popular, la felicidad se puede medir. La mayoría de nosotros creemos que la felicidad es un fenómeno misterioso, un sentimiento o estado del ser que elude la medición y la explicación. Sin embargo, de hecho, hay varias formas científicas de medir la felicidad. En la mayoría de los estudios, se les pide a los participantes que simplemente evalúen qué tan felices están con su situación de vida en general. Por ejemplo, la encuesta social general, un estudio longitudinal realizado en los Estados Unidos, pregunta a los participantes lo siguiente. En conjunto, ¿cómo dirías que están las cosas hoy en día? ¿Dirías que eres muy feliz, bastante feliz o no demasiado feliz? Los datos resultantes de dichos estudios sugieren que la calificación promedio de la felicidad de los ciudadanos estadounidenses no ha aumentado significativamente desde 1945. Evidentemente, estos estudios dependen de evaluaciones bastante subjetivas de la propia felicidad. Sin embargo, los neurocientíficos también han experimentado con algunos métodos más objetivos. Mediante el electroencefalograma, por ejemplo, pudieron identificar ciertas áreas del cerebro que estaban activas cuando los sujetos estaban felices o cuando se encontraban con cosas asociadas con una mayor felicidad, como recibir un regalo o un cumplido, o cuando se les presentaban imágenes de personas que les gustaban. Estos estudios han revelado que los sentimientos positivos, como el orgullo, la alegría o el agradecimiento, suelen corresponder a una mayor actividad en la zona frontal izquierda del cerebro. Por el contrario, las emociones negativas, como el miedo, la ansiedad o la ira, están relacionadas con la zona frontal derecha. El electroencefalograma puede funcionar incluso con bebés. Cuando chupan alimentos dulces, se activa la zona frontal izquierda del cerebro. Los sabores ácidos, por otro lado, conducen a una mayor actividad en la zona frontal derecha. Además, incluso es posible inducir directamente las emociones humanas. Por ejemplo, los experimentos han demostrado que estimular la parte frontal izquierda del cerebro con un imán potente puede mejorar automáticamente el estado de ánimo de una persona. Una forma eficaz de lograr una mayor felicidad en una sociedad es aumentar los impuestos. ¿Estaría de acuerdo en que se puede lograr una mayor felicidad aumentando los impuestos? Si tu respuesta es no, no estás solo en esa opinión. Sin embargo, considere lo que sucedería si los impuestos fueran altos y aumentaran cuanto más personas ganaran. El resultado sería que las personas se desanimarían de buscar la felicidad donde no se puede encontrar. Un impuesto sobre la renta más alto y progresivo llevaría a las personas a trabajar menos y a dedicar más tiempo a sus familias y a otras fuentes comprobadas de felicidad. También los disuadiría de centrarse en el dinero, que, como hemos visto, no es un camino hacia una mayor felicidad. Además, una tributación más alta y progresiva ayudaría a reducir el impulso competitivo de las personas y a disminuir su tendencia a compararse con los demás. De hecho, trabajar menos horas y centrarse menos en el dinero permite una mayor felicidad. Ya. Trabajamos más de lo que nos conviene, y dedicamos muy poco tiempo a las cosas que realmente importan para nuestro bienestar, como pasar tiempo con amigos y familiares. Por lo tanto, un aumento de los impuestos haría que muchas personas lograran un equilibrio mucho más saludable entre la vida laboral y personal. Además, con impuestos más altos y progresivos, se hace evidente la inutilidad de buscar siempre el próximo máximo y, por lo tanto, evitamos la infelicidad que resulta de acostumbrarnos a cualquier placer fugaz que podamos obtener. En resumen, los impuestos más altos hacen que el trabajo adicional necesario para ganar el próximo aumento pequeño parezca inútil, lo que facilita pasar más tiempo fuera del trabajo. Por último, el deseo de competir con los demás en términos de ingresos es un juego de suma cero. Cuando uno obtiene la ventaja, otro pierde, por lo que el efecto general de felicidad se iguala en cero. Por lo tanto, los impuestos que dificultan ganar más que otros ponen fin a la carrera de ratas, haciendo posible una mayor felicidad para todos. Los políticos deben centrarse en lo que realmente nos hace felices. Como hemos visto, la principal fuente de felicidad es la familia. Pero,
¿Qué pueden hacer los gobiernos a este respecto? Parece que bastante. Por ejemplo, podrían hacer que nuestros entornos de trabajo sean más propicios para la familia mediante la aplicación de horarios de trabajo flexibles y la licencia parental, estableciendo el cuidado infantil obligatorio en las oficinas, etc. Una forma comprobada de animar a las personas a pasar más tiempo con quienes las hacen felices es reducir los tiempos de viaje y el cambio continuo de lugar de trabajo. Estar siempre en movimiento dificulta que las personas establezcan relaciones y amistades estables y que realmente pertenezcan a una comunidad que funcione. Por lo tanto, los gobiernos podrían ofrecer incentivos que alienten a los trabajadores a permanecer cerca de familiares y amigos. Los gobiernos también deberían tratar de minimizar el desempleo, ya que estar desempleado causa mucha infelicidad, daña la autoestima y, si las personas temen el desempleo y tienen que trabajar arduamente para evitarlo, perjudica a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, un gobierno que quiera que sus ciudadanos sean felices debe garantizar que a los desempleados se les ofrezca trabajo. Además, los gobiernos deben priorizar la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales, ya que son una de las principales fuentes de infelicidad y aún no reciben suficiente atención. Por ejemplo, en los solo el 7% de los fondos de atención médica se destina a la salud mental. La situación no es mucho mejor en Europa, ya que solo el 11% se destina a la atención de la salud mental en Alemania, y el 13% en el Reino Unido. Por último, una sociedad debe invertir en la educación de los niños. Lo que es más importante, las clases escolares sobre temas como los valores morales y la inteligencia emocional, que se sabe que aumentan la felicidad, deberían introducirse como parte obligatoria de la educación. La felicidad es buena para la salud. Ser feliz no solo hace sonreír, sino que también es beneficioso para la salud física. Cada vez que experimentamos emociones positivas, nuestro cerebro libera ciertos neurotransmisores, también conocidos como hormonas de la felicidad, que han demostrado tener un efecto positivo en muchas de nuestras funciones corporales. Si bien ser feliz produce niveles más altos de estas hormonas, también conduce a niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés. El cortisol tiene un impacto negativo en nuestro sistema inmunológico, hace que envejezcamos más rápidamente y, de hecho, adelgaza la piel y debilita los huesos. Por lo tanto, aumentar la felicidad significa menos estrés, y menos estrés significa una mejor salud. En consecuencia, las personas felices tienen un sistema inmunológico más fuerte, lo que les impide contraer un resfriado común y otras enfermedades. Además, incluso si las personas felices se enferman, tienden a recuperarse más rápido y tienen menos síntomas que las personas infelices. Más significativamente, la felicidad también reduce el riesgo de padecer problemas de salud más graves. Por ejemplo, un estudio longitudinal mostró que las personas más felices tienen un menor riesgo de sufrir un ataque cardíaco. También se demostró que tenían un riesgo menor de desarrollar un flujo sanguíneo restringido en las arterias, un factor de alto riesgo de ataques cardíacos. En general, experimentar la felicidad tiende a tener efectos extremadamente positivos en nuestra salud en general y aumenta nuestro bienestar general. Por ejemplo, una encuesta realizada a 750 actores nominados a un Oscar mostró que los nominados que realmente habían ganado el codiciado premio vivían, en promedio, 4 años más que los que habían perdido. Hay muchos más ejemplos que lo demuestran. Experimentar la felicidad no solo hace sentir bien, sino que también es bueno para la salud. La búsqueda de la felicidad es uno de los principales impulsores del comportamiento humano. Piensa en la última vez que tomaste una decisión. Ahora pregúntese, ¿qué me llevó a tomar esa decisión en particular? Como la mayoría de las personas, cuando tienes que tomar una decisión, tiendes a elegir la opción que te lleve a tu mayor felicidad y bienestar, ya sea que esa decisión se refiera a qué cenar, a qué trabajo trabajar o a tu próximo destino de vacaciones. ¿Por qué? En primer lugar, la búsqueda de la felicidad, el deseo de estar sanos y salvos, es uno de los principales impulsores innatos de nuestro comportamiento. De hecho, se ha desarrollado a lo largo de la evolución humana,
la capacidad de felicidad evolucionó en nuestros antepasados para que pudieran diferenciar entre el comportamiento que era bueno o malo para su supervivencia y su reproducción. Por ejemplo, comer alimentos ricos en calorías los hacía sentir felices, al igual que el apareamiento. Por lo tanto, hoy en día, la mayoría de las cosas que nos dan felicidad, como la alimentación, el sexo, las buenas amistades, fueron, en algún momento, cruciales para la supervivencia humana y para la transferencia de genes de generación en generación. Del mismo modo, las cosas que nos hacen sentir infelices, como el hambre, la sed, la soledad o el envenenamiento, fueron perjudiciales para nuestra supervivencia. En consecuencia, desarrollamos emociones para indicar que debemos evitar situaciones que puedan causar infelicidad. Tomemos el miedo, por ejemplo. El miedo ayudó a nuestros antepasados a evitar situaciones peligrosas, como enfrentarse a un depredador y, por lo tanto, a evitar el riesgo de morir. En su entorno hostil, la capacidad de nuestros antepasados para sentir miedo era un atributo esencial. Por ejemplo, las personas que huían de los hambrientos tigres dientes de sable vivían más que las que intentaban acariciarlos. Por lo tanto, tanto la búsqueda de la felicidad como la evitación de la infelicidad formaban parte de la estrategia de supervivencia de nuestros antepasados. Y la búsqueda de la felicidad sigue siendo un fuerte determinante de nuestro comportamiento, incluso si hoy en día muy pocos de nosotros corremos el riesgo de ser devorados por los tigres. Durante décadas, nos hemos hecho más ricos, pero no más felices. Tendemos a creer que, a medida que las sociedades occidentales han progresado de muchas maneras, nuestra felicidad también ha aumentado. Sin embargo, desde la década de 1950, la mayoría de las personas en el mundo occidental no se han vuelto más felices. De hecho, el ingreso promedio en los Estados Unidos se ha duplicado desde la década de 1950 y, con ello, el nivel de vida promedio. Sin embargo, las encuestas no han revelado que más personas se describan a sí mismas como felices. Claramente, el aumento de la riqueza no condujo automáticamente a un aumento de la felicidad. Esto también se puede ver en la mayoría de los países europeos, el ingreso promedio sigue creciendo, pero esto no parece hacer que la gente sea más feliz. Además, a pesar de la enorme mejora de las circunstancias económicas, un número cada vez mayor de personas sufren de depresión y alcoholismo. De hecho, en los Estados Unidos y otros países occidentales, las grandes depresiones fueron más frecuentes durante el crecimiento económico de las décadas de 1960 y 1970. Lo mismo ocurre con el consumo de alcohol. Con la excepción de Francia, se ha registrado un aumento drástico en la cantidad de alcohol consumida en la mayoría de los países. En Alemania, por ejemplo, el consumo de alcohol se ha cuadruplicado desde la década de 1950. Por último, en la segunda mitad del siglo XX, las estadísticas muestran que la delincuencia ha aumentado significativamente. De hecho, entre 1950 y 1980, la delincuencia aumentó en un enorme 300% en la mayoría de los países, a pesar del fuerte crecimiento económico, y la tasa de desempleo excepcionalmente baja de la época. Esto incluye todos los tipos de delitos, fraude, violencia, robos de automóviles, etc. Debido al aumento de la delincuencia, las personas comenzaron a informar que se sentían inseguras en sus propias ciudades y que confiaban menos en otras personas. Además, esta disminución de la felicidad se evidencia en el hecho de que la desintegración de las familias se hizo más común. El dinero no te hace feliz, siempre y cuando ganes menos que tu vecino. ¿Prefieres vivir en un mundo en el que ganes más de lo que ganas hoy pero menos que los demás, o en un mundo en el que ganes menos que hoy pero más que todos los demás? Si se les da la opción, la mayoría de la gente preferiría vivir en este último mundo. ¿Por qué? Los seres humanos son una especie competitiva predispuesta a compararse con sus vecinos, hermanos y colegas. Por lo tanto, si bien la cifra absoluta de su cheque de pago no necesariamente conduce a una mayor felicidad, tener un ingreso relativamente más alto que el de otras personas sí marca la diferencia.
Esto se debe a que las personas que ganan más que sus colegas tienen más probabilidades de sentirse respetadas y valiosas. Por el contrario, quienes ganan menos que los demás, como sus compañeros, tienden a sentirse infelices y sin valor. En las sociedades en las que se alienta y se obliga a las personas a competir ferozmente entre sí, muchas personas sienten que están en una carrera de ratas. En esta búsqueda inútil y aparentemente interminable, los individuos tratan de superar a los demás, quienes, a su vez, también intentan superarlos a ellos. ¿El resultado? Nadie llega a ningún lado. Como ejemplo concreto, consideremos la reunificación de Alemania. Los efectos de la reunificación en las personas del antiguo oeste fueron que, si bien su riqueza y nivel de vida aumentaron drásticamente, su confianza cayó en picado. Esto se debe a que se habían acostumbrado a compararse con la gente de otros países socialistas de Europa del Este, que eran incluso más pobres que ellos, por lo que se sentían relativamente ricos y prósperos. Sin embargo, con la reunificación de Alemania, empezaron a compararse con los alemanes occidentales más ricos y se sintieron relativamente pobres. Nos acostumbramos a todo, por lo que la ganancia material no puede hacernos felices a largo plazo. Como cualquier otro animal, los humanos se acostumbran rápidamente a nuevos estímulos, entornos y circunstancias. Nos acostumbramos a las nuevas personas en nuestras vidas, como un nuevo cónyuge, nos acostumbramos a ser padres, y, por supuesto, nos acostumbramos a tener una casa más grande o un ingreso más alto. Por esta razón, ganar la lotería, recibir una bonificación considerable en el trabajo o encontrar un nuevo trabajo que te ofrezca más dinero solo trae felicidad temporal. Aunque hayas logrado algo positivo en tu vida, las emociones positivas que te recompensan se desvanecen a medida que te acostumbras al nuevo status quo. De hecho, en última instancia, terminas sintiéndote tan feliz como lo eras antes de tu buena suerte. Acostumbrarse a cualquier progreso en la vida, por ejemplo, a un nivel de vida más alto, te lleva a querer cada vez más de todo para poder experimentar otro pequeño pero temporal impulso de felicidad que te dejará deseando lo siguiente. ¿El resultado? Acabarás necesitando más y más solo para mantener el mismo nivel de felicidad. Por lo tanto, nos impulsa a trabajar más para ganar más, y a ganar más para poder comprar y consumir más, todo ello con el objetivo de alcanzar la felicidad permanente. Sin embargo, dado que nos acostumbramos a todo lo que ganamos, este enfoque simplemente no funciona. Como ocurre con cualquier droga, una pequeña dosis dura poco, un subidón simplemente no puede durar para siempre, y, por lo tanto, no puede llevar a un estado de felicidad permanente. Para usar una metáfora, es como intentar ganar una carrera corriendo más rápido, y luego darte cuenta de que estás corriendo en una rueda de hámster. Al igual que Alicia aprende de la Reina Roja en Alicia a través del espejo, correr no nos lleva a ninguna parte, se necesita correr todo lo que puedas hacer para mantenerse en el mismo lugar. Si quieres llegar a otro lugar, debes correr al menos el doble de rápido que eso. Si bien tener más dinero no te hace más feliz, muy poco puede hacerte infeliz. En promedio, las personas que viven en las naciones más ricas del mundo occidental son más felices que las que viven en los países pobres en desarrollo. Esto también es evidente en países que alguna vez fueron mucho más pobres, pero que han ganado algo de riqueza en las últimas décadas, como India, México, Brasil y Corea del Sur. En estos países, a medida que aumentaba la riqueza promedio, también lo hacían los niveles de felicidad declarados por las personas. ¿Por qué es esto? La razón es simple: ser pobre, temer por la vida y carecer de la base material para mantener a la familia son muy perjudiciales para la felicidad. Aumentar los ingresos de las personas en estos casos de pobreza extrema conduce a un aumento de la felicidad, porque eliminar esta falta de los medios básicos de supervivencia hace que se alivie un gran dolor. Por ejemplo, si el aumento de la riqueza significa que no tiene que preocuparse de que sus hijos se mueran de hambre todos los días, eso lo habrá aliviado de una carga profundamente pesada y, por lo tanto, habrá aumentado drásticamente su felicidad. Sin embargo, como ya hemos visto, la riqueza y la felicidad no necesariamente van de la mano. Pasado cierto punto, el efecto positivo del dinero en la felicidad se detiene.
Como sugieren los estudios, más allá de un salario anual de $20.000 estadounidenses, la felicidad deja de aumentar junto con los ingresos. La lección es clara: mientras que en los países más pobres el dinero tiene el poder de aumentar la felicidad, en el mundo occidental, donde la mayoría de la población tiene un nivel de riqueza satisfactorio, el dinero obviamente no es la clave para lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas. ¿Cuál es, entonces, la clave? ¿Cómo podemos aumentar nuestra felicidad en Occidente a largo plazo? Sobre todo, la felicidad depende de las cosas que no puedes comprar. Desde 1981, la encuesta mundial de valores ha preguntado a más de 350.000 personas en 50 países sobre su felicidad general. Los datos resultantes muestran que los siguientes 5 factores, en orden descendente, son los que más influyen en nuestro bienestar general. Las relaciones familiares y nuestra estrecha vida privada. Nuestra situación financiera, especialmente para las personas en riesgo de pobreza. Nuestro trabajo, como algo que da sentido a nuestra vida. La comunidad y los amigos como fuente de confianza y pertenencia. Nuestra salud, especialmente para quienes padecen enfermedades graves y, sobre todo, en los casos de trastornos mentales. Como indican muchos estudios, la familia es el factor más importante para nuestra felicidad, mucho más que nuestra situación financiera. Por ejemplo, pasar por un divorcio tiene el doble de impacto en el nivel de felicidad que perder el 30% de los ingresos. Además, se ha demostrado que las personas casadas viven mucho más tiempo, y disfrutan de una vida mucho más sana. También se ha demostrado que nuestro entorno laboral y social tienen un fuerte impacto en nuestro bienestar. Por ejemplo, perder un trabajo suele ser una experiencia devastadora que reduce la confianza en uno mismo y la autoestima. Estas pérdidas son mucho más pertinentes para el bienestar de una persona que la mera pérdida de ingresos. Además, nuestro trabajo y la comunidad a la que pertenecemos dan un propósito a nuestras vidas. El verdadero compañerismo y el sentido de pertenencia son 2 de las cosas más positivas que las personas pueden experimentar en sus vidas. Además de la salud, otros 2 factores parecen tener un impacto significativo: la libertad personal y los valores personales. Se dice que las personas que viven en países estables y pacíficos donde son libres de perseguir sus intereses son más felices que las que viven en sociedades restringidas. También se ha demostrado que las personas que tienen sus propios valores personales son más felices, por ejemplo, las que tienen filosofías de vida positivas, como las personas religiosas, que valoran sus vidas y aprecian lo que tienen. El objetivo de un país no debe ser el crecimiento económico, sino la mayor felicidad para el mayor número de personas. Como hemos aprendido, a pesar de que la riqueza material ha aumentado constantemente, las personas no se han vuelto más felices en los últimos 50 años. Una razón para ello podría ser que nuestros gobiernos simplemente persiguen el objetivo equivocado. El crecimiento económico ha sido el objetivo central de todas las sociedades occidentales en las últimas décadas, mientras que los factores que se sabe que son cruciales para nuestra felicidad, como la familia, los amigos y la salud, se han dejado de lado. A pesar de que la idea ha estado obsoleta durante mucho tiempo, los gobiernos occidentales todavía parecen creer que si la economía crece, la gente estará mejor. ¿Por qué? Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas personas eran pobres y ansiaban la riqueza material, utilizar el PIB de un país como el principal indicador del bienestar de su población parecía bastante apropiado. Sin embargo, en el mundo actual de relativa abundancia, la salud del PIB de un país occidental no se corresponde con la felicidad, las necesidades y los deseos de la gente. Por lo tanto, los políticos deberían intentar descubrir lo que la gente de hoy realmente necesita en lugar de satisfacer las necesidades de generaciones pasadas hace mucho tiempo. Con ese fin, hay que dejar de lado cualquier obsesión por aumentar la riqueza material, ya que hemos aprendido que ya tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida más feliz, por ejemplo, familia, vínculos sociales y un trabajo significativo. Si esto te parece descabellado o muy poco realista, basta con echar un vistazo al pequeño reino himalayo de Bután. Desde la década de 1970, el principal objetivo de Bután no ha sido el Producto Nacional Bruto, sino la felicidad nacional bruta. Con este fin,
la riqueza de Bután se redistribuye para minimizar la pobreza extrema y la competencia por el estatus entre la población. Según el autor, la población de Bután parece ser mucho más feliz que la gente que vive en otros lugares.